Historia de las computadoras. Actualmente las computadoras se utilizan ampliamente en muchas áreas de negocios, la industria, la ciencia y la educación. Las computadoras se han desarrollado y mejorado según las necesidades del hombre para realizar trabajos y cálculos más rápidos y precisos. Una de las primeras herramientas mecánicas del cálculo fue el ábaco en el Medio Oriente, el cual se compone de un marco atravesado por alambres y en cada uno se deslizan una serie de argollas. Tiempo después aparecen las estructuras de Napier, que se utilizaron para multiplicar. En 1642, Blaise Pascal desarrolló una calculadora de ruedas engranadas giratorias, antecedente de la calculadora de escritorio, solo podía sumar y restar, se le llamó la calculadora Pascal. En 1671 Gottfried Leibniz construyó la calculadora sucesora a la de Pascal, la cual podía efectuar las 4 operaciones aritméticas. Charles Babbage, matemático e ingeniero inglés, es considerado el padre de la computadora actual, ya que en 1822 construyó la máquina de diferencias, la cual se basaba en el principio de una rueda giratoria que era operada por medio de una simple manivela. Después esta máquina fue sustituida por otra que podía ser programada para evaluar un amplio intervalo de funciones diferentes, la cual se conoció como máquina analítica de Charles Babbage. Años después, aparece Hermann Ollerit, quien, en 1880, inventó las máquinas perforadoras de tarjetas, inspiradas en el telar de Jacquard, y la finalidad de la máquina de Ollerit era acumular y clasificar la información. Con esta máquina se realizó el primer censo guardando la información en una máquina, ya que antes se procesaban en forma manual. Ollerit fue el iniciador de la gran compañía IBM. En 1884, Dore Eugene Feld construye la primera máquina práctica que incluía teclas e impresora, llamado comptómetro o calculadora con impresora. Konrad Zuse construye su calculadora electromecánica Z1, que ya emplea un sistema binario y un programa indicado en cinta perforadora. Fue la primera máquina de tipo mecánico y es considerada como la primera computadora construida, debido a que manejaba el concepto de programa e incluía unidad aritmética y memoria. Howard Aiken junto con la IBM, construyó en 1937, la computadora Mark I, en donde la información se procesaba por medio de tarjetas perforadoras. Con esta máquina se podían resolver problemas de ingeniería y física, así como problemas aritméticos y lógicos. Después aparecen la Mark II, Mark III y Mark IV. Con esta calculadora se alcanza la automatización de los procesos. Von Neumann construye la EDVAC en 1952, la cual utilizaba el sistema binario e introducía el concepto de programa almacenado. La primera aplicación que se le dio a la máquina fue para el diseño y construcción de la bomba H. La ABC, computadora construida por John Vincent Tanastoff, la cual contenía bulbos, es considerada como la primer computadora electrónica. Generaciones de computadoras. Primera generación. La Univac y Mark I inauguran la primera generación. El concepto de primera generación se asocia a las computadoras de bulbos y al concepto de programa almacenado. En esta generación también aparecen los dispositivos de almacenamiento secundario. La Univac fue la primera máquina digital producida comercialmente. Segunda generación. Esta generación se construye el transistor, con ello se reduce el tamaño a milímetros en comparación a la de los bulbos que ocupaban centímetros. En esta generación aparecen como dispositivos de memoria, los discos magnéticos fijos así como unidades de discos y así como la aparición del monitor. En esta generación se encuentran la G210, IBM 7090, IBM 1401, NCR 304 entre otras. Tercera generación. Se caracteriza por la aparición de circuitos integrados llamados chips, con el cual se reducía notablemente el tamaño de todas las máquinas. En esta generación también aparece el software portátil. La computadora de esta generación fue la 360 de la IBM. Cuarta generación. Mejora a la anterior, teniendo como características trascendentales. Aparece el microprocesador, el cual permite la introducción de más transistores en un solo chip. El reconocimiento de voz. Reconocimiento de formas gráficas. Utilización de software para aplicaciones específicas. Dentro de esta generación se encuentran la 8080, 8086, 8088, 80286, 80386, 486 y Pentium. Quinta generación.
En esta generación se emplearán microcircuitos con inteligencia, en donde las computadoras tendrán la capacidad de aprender, asociar, deducir y tomar decisiones para la resolución de un problema. Es llamada generación de inteligencia artificial. Historia de los centros de cómputo en México. El día 18 de junio del año 1958, se encendió la primera computadora en la UNAM. Esta era una IBM 650, la cual venía de la Universidad de California, y con este evento, se inauguró el primer centro de cómputo en México. Este equipo dependía de la Coordinación Científica y de la Investigación Científica de Barajas, Nabor y Graef. Estos astrónomos eran los únicos que podían usar esta computadora, y la persona a cargo era Nabor Carrillo. Después las siguientes computadoras instaladas, que fueron segunda, tercera y cuarta, fueron instaladas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con la llegada de las primeras computadoras a México, en las instituciones de educación superior, se crearon centros de cómputo donde se distinguieron hombres al frente a estos esfuerzos. Ellos fueron Sergio Beltrán de la UNAM, Miguel Ángel Barberena del IPN y Fernando García Roel del ITESMO, más conocido como el TEC de Monterrey. En 1962 no se tenía personal capacitado para la operación de las computadoras digitales, esto causó que se enviara un grupo de pasantes y profesionistas con bases matemáticas y científicas para resolver este inconveniente. En 1963 el Patronato de Talleres y Equipos del IPN estableció el Centro Nacional de Cálculo y se organizaba por departamentos, y estos eran Enseñanza e Investigación, Cómputo y Diseño y Construcción. Ese mismo año de 1963 se instala la primera computadora digital en el IPN. Durante ese año en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su primera computadora fue la IBM 1620 con 20.000 posiciones de memoria, y se instaló el otoño de ese año en el centro de cómputo previamente preparado por el ingeniero Fernando García Roel y su colega el ingeniero Horacio Gómez Junco. En 1966 se le agregan 20.000 posiciones más de memoria a la IBM 1620, aunque se vuelve a saturar de memoria hasta principios de los años 70. Después de eso se instaló una computadora CDC, 3300. La primera licenciatura en cómputo en México se impartió en el ITESM en 1968 y se crea al nivel de posgrado la maestría en sí en 1976. A finales de 1970 y comenzando 1980 marcaron el programa a la introducción a microcomputadoras con la adquisición de 200 computadoras Apple II. En 1985 se instalan dos computadoras IBM 4381. En la década de los 90, el CONACYT da un fuerte impulso a la realización de investigación a nivel nacional y se crean nuevos centros de investigación tales como el Centro de Investigación en Computación, CIC, del Instituto Politécnico Nacional, el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, la NIA, en Jalapa, Veracruz. La Coordinación de Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, y el Departamento de Ciencias de la Computación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, entre otros. En la primera década de este siglo, se dieron avances notables como el primer enlace internacional de voz sobre IP nativo en 2002. El primer enlace de comunicación interactiva con formato para televisión digital en Internet en 2003, la inauguración de la red inalámbrica universitaria, RIU, en 2006, la inauguración de la supercomputadora Cambalam en 2007, entre otros.